llegan. El hermano Bernabé le tocó trabajar. Así es, Señor. Y el hermano Germán tampoco se pudo conectar, porque mañana tiene que partir a campamento de la universidad por una semana, así que le dieron un listado de cosas que tiene que llevar. Amén. Así que bueno, vamos a orar por todos ellos de Amén. esta manera. Así que Dios los bendiga. Amén. 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 Vamos a ir a la palabra. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. ¿No trajo Biblia para la vida? Al leer esta Biblia grande. Bueno, ahí, con esa Biblia. ¿Quién más no trajo Biblia? Todos trajeron Biblia. Ya, amén. Amén, ¿la encontraron? Amén. Esta luz prende, ¿cierto? Sí, prenda. Porque yo no veo. Gracias. Ya, le debemos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dice así la palabra del Señor, vamos a leer todo el capítulo, Amén. para que podamos entender. Amén. Vamos a ir analizando, ¿ven? Amén. Esta es una palabra actual. Amén. Esta fue profetizada hace 2000 años y hoy día se está cumpliendo. Oh, Padre, Padre. Amén. amén. Señor, amén. Vamos a Amén. leer en el nombre de Jesucristo, ¿ven? Amén. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, mire, escuchen bien, del mar, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su nombre, su poder y su trono y grande autoridad. Y dio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Si ustedes se dan cuenta, hay solamente símbolos. Amén. Amén. Y aquí tiene que entrar el Espíritu Santo para guiarnos. ¿Ven? Amén, Amén. Señor. Amén. Versículo 4, vamos, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Amén. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 veces. Amén. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Amén. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblos, lenguas y nación. Y las adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Ya, esa es la primera bestia. Amén. ¿Amén? Amén. Esa bestia subió ¿de dónde? Del mar. Ahora vamos a ver la segunda bestia. Versículo 11. Después vi otra bestia
que subía ¿de dónde? De la De tierra. la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Amén. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida la espada y vivió. Si ustedes se dan cuenta, esta segunda bestia hace una imagen y hace que los moradores de la tierra se fijen en la primera bestia. Amén. ¿Amén? Amén. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. 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 Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Gracias. Padre, estamos en tu presencia, doy gracias por la lectura de tu palabra, Señor amado. Amén. Hemos leído Apocalipsis capítulo 3, Señor amado. Amén. Y según nuestro entendimiento, Padre Santo, solamente tendrías que bajar tú a revelar. Amén, Bien, Señor. Padre, amén. Señor. Oh Señor, bendícenos, Padre, Oh, para Padre. poder entrar en este tema, Señor. Amén, sí, Este Señor. tema, Señor, actual, Señor. Así es, Es Padre. un tema para nuestros tiempos, Señor. El cual Es tú verdad, hablaste, Señor. Señor, hace cerca de 2000 años, Padre. Amén, Señor. Yo ahora te pido que tú nos reveles, Padre, en tu santa palabra, Señor. Amén. Oh, Señor, que fuego descienda del cielo, Que así Padre. sea, Señor. Y puedas, Señor, sellarnos con tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Padre, que amén. podamos entender que solamente tú nos puedes revelar tu palabra. Amén, Señor, amén. Bendícenos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Padre, amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Ya, amén. ¿A empezar la Biblia? La próxima semana hay una más livianita. Ya, que Dios nos bendiga, amén. Amén. Ahí tenemos la estatura de un hombre perfecto que predicó el hermano Braja. Amén. Ahí están, ¿cierto?, las ciudades de la iglesia. Amén. Efesios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahí está cada uno, ¿cierto?, de los ángeles enviados a cada una de las iglesias. En estas cuatro primeras etapas, el diablo, hermanos, Pablo cuando habla en la iglesia dice que el espíritu del anticristo anda suelto. Lo mismo dice, ¿cierto?, Juan, ¿cierto? Y lo mismo dice Pedro, lo mismo dice Judas. Amén. Todos los apóstoles concuerdan en que el espíritu del anticristo estaba suelto. Amén. Y Juan, cuando empieza a escribir el libro Apocalipsis, no nos olvidemos de que la Biblia dice que Jesucristo fue el que
la primera edad de Efesios, Amén. Señor, amén. y el espíritu de los Nicolaitas, el hermano Raja empieza a enseñar y a decir que la palabra Nicolaita viene de dos palabras. La palabra Nico, que era subyugar, y la palabra laita, al laico, al pueblo. Amén. O sea, se pusieron hombres, ¿cierto?, al frente, ¿cierto?, con espíritu del anticristo, y quisieron dominar al pueblo, doblegarlo, y que ellos escucharan sus propias doctrinas. Amén. Amén. Ese era el espíritu de los Nicolaitas. Y el diablo trabajó los primeros años, los primeros 4 años, o sea, las primeras 4 edades, para poder ingresar, hermanos, y tomar el control de la iglesia. Amén. Amén. Sí, Señor. Si nosotros vemos la edad de Tiatira, el hermano Braham dice que la edad de Tiatira es, escuche bien, es el milenio de la iglesia católica. ¿Escucharon eso? Amén. Que es más conocida como la edad del oscurantismo. Esa edad duró cerca de 1000 años. Y el hermano Braham dice, ese es el milenio de la iglesia católica, porque la iglesia católica no tiene otro milenio. Así es. Amén. 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 Y también podemos hablar de que la iglesia católica tuvo hijas. La Biblia habla de las hijas de la gran ramera. Así es. Amén. Han pasado otros tantos años donde esas hijas, ¿cierto?, han entrado y han vuelto a su madre. Amén. Amén. Pero los siguientes, si usted se da cuenta, hay 3 edades más. El hermano Blanca dice, y aquí Dios empieza a restaurar la iglesia. Así es, Señor. Amén. 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 ¿Lo tienen eso en mente, cierto? Amén. Ya, vamos a ver. Aquí. Para poder explicar mejor. Ahí tenemos nuevamente las edades de la iglesia, si ustedes se dan cuenta. Amén. 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 La primera edad, la segunda, todas las edades, el hermano Braham, el hermano Braham, estas son lunas, si ustedes se dan cuenta, ¿ven? Sí, amén. Cada una de estas son lunas, porque el hermano Braham dijo que el sol, la Biblia dice, Jesucristo es el sol de justicia. Amén. ¿Amén? Así es. Y ustedes saben que la luna refleja la luz del sol. Amén. Amén. Y dice que la iglesia es como la luna, la novia de Cristo. Amén. Amén. No hay que confundir con el lucero de la mañana, que prediqué hace unos días atrás. ¿Ese quién era? Satanás. Ese era Satanás. Amén. Pero aquí estamos hablando de la iglesia. Y en la primera edad, la parte blanca significa, hermanos, que hubo mucha luz. Porque ahí estaban los apóstoles, hermanos, con el espíritu de león, predicando el mensaje. Amén. Amén. Pero comenzó también el espíritu nicolaita, ahí con esa parte negra. Amén. Amén. Para que vayamos entendiendo un poco la historia de la iglesia. Y ahora estamos en el fin de los tiempos. Así que para poder entender el libro de Apocalipsis tenemos que entender esto. Amén. ¿Amén? Ya. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está ocurriendo un eclipse. Sí, amén. Ahí, ¿cierto? Un eclipse significa, eso está mejor. Un eclipse significa, hermanos, que la luz está siendo oscurecida. Amén. Así es. Amén. Porque algo se interpone. Amén. Amén. Si este es un eclipse lunar, significa que el sol está acá, la tierra, la luna está acá y la tierra está en medio. Sí. Y entonces está tapando, ¿cierto? Que el sol tapa la luna y se produce un eclipse lunar. Sí, amén. ¿Ya? Eso es un eclipse lunar. Y aquí, hermanos, la iglesia, ¿cierto? Se hace referencia como la luna. Y aquí el espíritu nicolaita que está oscureciendo la iglesia. Así es. ¿Cuál es el espíritu nicolaita?
nos damos cuenta que el oscurecimiento es cada vez más. Así es, amén. Y llegamos a la iglesia de Tiatira cuando había poca luz. Sí, amén. Ahí, hermanos, si ustedes se dan cuenta, es del año 600 aproximadamente al 1514. Entonces, ese es el milenio que el hermano Lajan habla, pero en realidad este es el milenio de la Iglesia Católica, es el oscurantismo. Es cuando la Iglesia Católica tenía todo el control de todo el mundo. Así es, Padre, amén. Amén. Si usted no creía, si usted no aceptaba, entonces usted era muerto, era quemado, era torturado, etcétera, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica tenía la libertad para hacerlo. Esto es historia, en más, el Vaticano lo reconoció y pidió perdón hace un tiempo atrás. Así es, amén. 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 Aquí, en el transcurso de este tiempo, se mataron a millones de personas. Amén. Millones de personas. ¿Por qué? Porque se pararon al lado de la palabra de Dios. Sí, Señor, amén. Ya, y aquí, si ustedes se dan cuenta, esto lo dibujó el hermano Graham. Con esto él enseñó las 7 edades de la iglesia. Así es, amén. ¿Ya? Y aquí el hermano Graham coloca la luna para el otro lado, ¿se da cuenta la luz? Amén. Porque dice que la luz empieza nuevamente a aparecer. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Amén. Y aquí, hermanos, la luz comienza nuevamente a aparecer. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, en la edad de Filadelfia, de Sardi, perdón, la edad de Sardi, aquí aparece Martín Lutero. Sí. Amén. Amén. Y el hermano Graham, cuando habla de Martín Lutero, habla al igual que la mujer, pongan atención, Lutero viene de la palabra útero. Y del útero salen, ¿quién? Los niños. Amén. Entonces la iglesia estaba dando a luz, ¿a quién? A la palabra, la cual es Cristo. Amén. Y entonces comienza la luz nuevamente a aparecer. Luego, cierto, él vino con el justo por su fe vivirá. Después vino Juan Wesley, más luz, ¿se dan cuenta? Amén. La oscuridad empieza, hermanos, ¿a qué? A retroceder. Él vino con un mensaje: sin santidad nadie verá a Dios. Y en esta edad, hermanos, ocurre algo muy particular. El hermano Graham coloca la luz nuevamente retrocediendo, Sí, amén. igual que en las primeras edades. Sí, amén. Y el hermano Graham dice, esta es la edad de la Odisea, dice. Aunque es la edad del bautismo del Espíritu Santo, porque Dios empieza a trabajar así como el diablo durante estas primeras 4 edades. Él quiso eliminar el cristianismo. Dios también en cuatro edades, pero usted me dice, pero es que aquí hay 3 nomás, pero espérense un poquito, después tenemos que ver la última, ¿ya? Amén. No es una octava edad, porque no hay octava edad. Ustedes saben eso. Amén. Pero sí Dios en 4 también eliminó esto. Amén. En la novia solamente. Amén. ¿Ya? Y aquí empieza a retroceder, porque la Odisea, cuando Dios habla de la edad de la Odisea, es lo peor que hay en edad. Así es, Señor. Desnuda, desventurada, pobre, miserable, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el hermano Graham dice, yo aquí puse un poquito de luz, pero en realidad debiera haber sido totalmente negro, dice él. Esa luz la puso por causa de la novia que va a ser arrebatada, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Porque por algo la Biblia dice, hallaré fe en la tierra, pero Jesucristo aclaró, dijo, que en Mateo 24 dijo que vendrían falsos ungidos, falsos profetas, si fuese posible, y que añadía uno de los escogidos. Y no es posible, y ahí está ese grupo de escogidos, hermano. Así es, Señor. Amén. 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 ¿Entendimos eso? Amén. Amén. Entonces ahora vuelvo, hermanos. Esto lo dijo el hermano Graham para enseñar las 7 edades de la iglesia. Volvemos a este un poquito, hermano.
que quisieron, ¿cierto? El diablo quiso eliminar el cristianismo, quiso eliminar la palabra, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Él restituiría todas las cosas. Amén. Y a través, hermano, de la quinta edad, ahí Dios empieza a restituir lo que todos estos insectos quisieron eliminar. Amén. Y llegamos aquí, hermano. Pero aquí el hermano Lacan también que hizo esto, él puso una división aquí. Porque las últimas 3 edades, Dios trae nuevamente la palabra, hermanos. Amén. Amén. El justo por su fe vivirá, sin santidad verá a Dios, y el bautismo del Espíritu Santo, ¿no es así? Así es, Señor. Pero aquí, hermanos, se produce la tierra de corona. Y el hermano Lacan dice que la única forma de llegar acá es a través del Espíritu Santo. Mucha gente puede llegar al segundo o al tercer peldaño, pero para llegar acá arriba se necesita el Espíritu Santo. Así es, Señor. Amén. 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 ¿Estamos claros con esto? Amén. Así es, Señor. Amén. Ahora vamos a hablar un poquito de la palabra. Yo les quise aclarar esto, hermanos, para que usted vaya captando lo que vamos a predicar el día de hoy. Y el tema para el día de hoy, tiempos modernos a la luz de la palabra. Amén. Amén. El hermano Lacan en la edad de Tiatira dice lo siguiente, hablando del capítulo 13 de Apocalipsis. Amén. Ahí mejor. Dice, en la edad de Tiatira dice, este capítulo, el capítulo 3 de Apocalipsis, muestra el poder de la Iglesia Católica Romana y lo que ella hará por medio de la organización. Recuerde que esta es la falsa. Déjela que invoque el nombre del Señor. Solo lo hace mentirosamente. Así es, Señor. Amén. Su dirección no proviene del Señor, sino de Satanás. En el final se halla completamente identificada con la bestia. La ramera montada sobre la bestia bermeja claramente muestra que su poder es del Dios de la fuerza llamado Satanás, y no nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Así es, Señor. Amén. El versículo 17 de Apocalipsis 13 enfáticamente muestra que ella obtendrá dominio completo Sí, amén. del comercio de la tierra, Amén. porque ningún hombre puede vender o comprar si no es a través de ella. Versículo 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, aprendemos que la bestia aparece, esparce su influencia por medio de la imagen que fue edificada en su honor. La imagen, escuchen bien, hermano, siempre se nos enseñó a nosotros que se iba a hacer una estatua. Amén. Pero el hermano Blanca le enseña que la imagen es un concilio ecuménico mundial en el cual todas las iglesias organizadas se juntarán con los católicos romanos. Y el hermano Blanca dice en aquel entonces, y lo están haciendo en este mismo instante. Es verdad. Amén. 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 Ahora, juntamente con lo que acabo de decir, recuerde la visión de Daniel. ¿Se acuerdan de la visión de Daniel? De cabeza de oro, cuerpo de cobre, ¿cierto? Las piernas de acero, ¿cierto? Esta parte de aquí de bronce, las piernas de acero, y después los pies, los dedos de barro y acero. Amén. Escuchen bien. ¿Se acuerdan de la visión de Daniel? La última parte de la imagen, los pies. Amén. Amén. La última fuerza
mostraba de que los pies eran de barro y de hierro mezclado, de acero mezclado, de hierro. Amén. Y el hermano Laja dice que esa es la última etapa, el último tiempo, es la última fuerza mundial. Esa estaba en los pies, compuesto de hierro y barro. Y el hierro representa al Imperio Romano, dice el hermano Laja. Pero ahora ya no es hierro puro. ¿Se acuerdan que los pies era el Imperio Romano? Sí. ¿Se acuerdan cuando hablé que este era el imperio eclesiástico y este era el imperio religioso y otro era el político? ¿Cierto? El imperio político y religioso. ¿Se acuerdan? Ambos pies. Pero aquí el hermano Ángel dice, pero ahora nos encontramos en la parte de abajo. Amén. Amén. Y el hermano Ángel habla de esta parte de abajo. Dice, ahora no es hierro puro, sino que está mezclado con barro. Sin embargo, está allí y está dirigiendo los asuntos mundiales. El hermano Ángel dice que estos dos metales están dirigiendo los asuntos mundiales. ¿Amén? Amén. Ahora tenemos dos poderes estratégicos, políticos, de guerra, dos poderes mundiales. Y esos poderes se llaman Rusia y Estados Unidos. ¿Amén? Así es, Señor. Amén. Tanto en las naciones democráticas como también en las naciones más despóticas. La iglesia romana está en toda nación, está metida en todo. Tenemos a Rusia y Estados Unidos. Amén. Pero tenemos que el Papa Roma está metida en las dos naciones. Así es, Señor. Aunque las dos sean políticamente contrarias, las dos también están políticamente religiosas con Roma. Así es, Señor. Amén. Amén. Estamos viendo Apocalipsis capítulo 13. Estoy dándole estas señales para que usted pueda comprender lo que vamos a ver. Amén. Amén. Déjenme mostrarle algo acerca del hierro y el barro. ¿Quién se acuerda del presidente Khrushchev de Rusia? ¿No se acuerda? Papá, ¿usted se acuerda? Sí. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan de Khrushchev? Uno que fue a Estados Unidos y golpeó la mesa con un zapato. ¿No? Ya. ¿Se acuerdan de Eisenhower? Ya, ese fue un presidente de Estados Unidos. Bueno, les voy a contar la historia. En la Guerra Fría, ¿se acuerdan de la Guerra Fría? La Guerra Fría, mire, esto es historia. Ya, la Guerra Fría fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando después el mundo fue dividido prácticamente en dos. El mundo comunista o socialista, ¿cierto? El cual los ideólogos del socialismo fueron Lenin y Stalin. ¿Ya? Y el mundo, ¿cierto?, democrático que le llaman ellos, pero escúchenme bien, democrático autoritario, donde los líderes con dinero y ellos ejercen un poder. ¿Amén? Ya, entonces, Rusia, ¿cierto?, junto a China y otros países hermanos comunistas como Rumania, ¿cierto?, Checoslovaquia, ¿cierto?, dividieron el mundo, hermano. Y por acá estaban los socialistas y acá estaban, ¿cierto?, los demócratas, como así se hacen llamar. Y ahí comenzó la Guerra Fría. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sepan, hay un reloj, ¿cierto?, que marca, ¿cierto?, el tiempo que nosotros estamos viviendo, un reloj que lo hicieron en Estados Unidos, para marcar el tiempo, cómo estamos, cómo están las bombas atómicas, no a la luz de la palabra, sino que a la luz de los hechos cotidianos. ¿Ya? Y este reloj, hermano, siempre marca cuando hay guerras en el mundo, empieza a acercarse a la medianoche. Y cuando se van acabando las guerras, se empieza a alejar. Siempre está entre un cuarto para las 12 y las 12, ahí está. Y la vez que estuvo más cerca, fue cuando Rusia mandó a Cuba 3 submarinos atómicos para poder bombardear Estados Unidos. ¿Ya? Y Rusia empezó a armar a Cuba. ¿Se acuerdan que Cuba se alió con Rusia? Esto es historia.
Y Estados Unidos, hermano, cuando vio esto, hermano, empezó a perseguir los submarinos, y los submarinos, ustedes saben que cada cierto tiempo tienen que subir para que poder, cierto, que entre aire, para que la sumergión se empieza a acabar todo, hermano. Entonces, al ver los norteamericanos que andaban con misiles atómicos también en los barcos, hermano, entonces ellos empezaron a seguir, porque en el radar le marcó, amén, y entonces los submarinos no hallaban cómo subir, hermano. Tuvieron que sumergirse y la presión a ellos los estaba matando, hermano, adentro. Ya, esto es historia. Entonces, ellos, dos submarinos tuvieron que subir. ¿Ya? Entonces, los submarinos, ellos perdieron, Rusia les cortó comunicación, ellos no tenían idea si estaban en guerra o no estaban en guerra, no tenían ni idea si Estados Unidos había atacado a Rusia, no tenían ni idea qué hacer con la bomba atómica. Entonces estuvieron a punto ellos de lanzar la bomba atómica, porque después los mismos capitanes de cada submarino hablaron esto y dijeron, yo no sabía qué hacer, si tirar la bomba o no tirarla, estuve a punto de ir a orden de preparación, pero resulta que no tenía idea. Y cuando los submarinos fueron rodeados por barcos norteamericanos, entonces ellos dijeron, voy a lanzar la bomba. ¿Me entienden? Todo esto ocurrió en la Guerra Fría, hermano, cuando estuvo a punto, hermano, de ser lanzado el tercer Reich. Porque el hermano Branham dice que cuando habla la Biblia de ¡ay! Son 3 guerras mundiales. Amén. Dijo el hermano Branham, han ocurrido 2 y falta la tercera. Amén. Y cuando ocurra la tercera, la novia tiene que ser antes arrebatada. Amén. Amén. Entonces, bueno, seguimos con la Guerra Fría. Entonces, Rusia y Estados Unidos, hermanos, estaban en guerra. Y el mundo estaba totalmente dividido. ¿Por qué? Porque esto fue profetizado allá con Daniel, hermanos. De los 2 pies, ¿cierto? Las dos piernas, esa parte donde estaba mezclada el oro y el barro. ¿Ya? Y entonces Khrushchev, hermano, el presidente de Rusia, fue a la ONU, allá mismo en Estados Unidos. Y entonces él fue con 5 naciones más que lo apoyaban a él. Perdón, con 4 más, porque él era la quinta. Y el hermano Branham dice que Khrushchev era el dedo gordo del pie, de un pie. Y dice que el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, era el dedo gordo del otro pie. Porque también fueron 4 naciones respaldando a Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones más, que siempre han sido aliados. ¿Están entendiendo? ¿Ya? Escuche bien. Déjenme mostrarle algo acerca de el hierro y el barro, dice el hermano Branham. ¿Se están dando cuenta de la profecía de Daniel? ¿Recuerda usted la ocasión cuando Khrushchev golpeó su zapato en el escritorio de las Naciones Unidas? Resulta que ahí, ¿cierto? Fue porque estaban las delegaciones, ¿cierto?, de todo el mundo, de las Naciones Unidas. Pero estaban 5 y 5, que era la Guerra Fría, ellos estaban adelante. Y fue, si no me equivoco, fue un albano, uno de Albania, que fue a ocupar el escritorio y empezó, hermano, a Khrushchev a culparlo por la muerte de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Entonces Khrushchev, permiso hermano, Khrushchev se saca el zapato y empieza a golpear la mesa así. Y entonces unos dicen que no la golpeó, otros dicen que la golpeó, pero él la golpeó allá mismo en Estados Unidos, ¿Están entendiendo? Entonces, a ver, un dueño de casa, ¿aguantaría que venga alguien y le golpeara la mesa en presencia suya? No, ¿cierto? A ver, usted toma su cosita y se va inmediatamente. Usted me respeta mi hogar. ¿No es así? Entonces el hermano Branham hace referencia a Daniel y dice, ¿se acuerdan la ocasión cuando Khrushchev golpeó su zapato en el escritorio de las Naciones Unidas? Pues en aquella ocasión estuvieron presentes 5 naciones occidentales y 5 orientales, ¿ves? Los 5 comunistas y los 5 demócratas, ¿ven? El señor Khrushchev habló por el oriente y el presidente Eisenhower habló por el occidente. En el idioma ruso, Khrushchev quiere decir
Estamos hablando de cumplimiento profético. Amén. Y Eisenhower quiere decir hierro. ¿Se dan cuenta del cumplimiento profético de las Escrituras en el libro de Daniel? Amén. Amén. Para nuestros tiempos, en el idioma, los dos líderes más importantes del mundo, los dos dedos grandes de los dos pies de hierro y barro, estaban lado a lado. Estamos en el fin de todo el tiempo. Así es, Señor. Amén. Eso fue predicado el año 60. Han pasado 54 años. Amén. Amén. ¿Se acuerdan cuando el hermano Branham habló que había un tiempo de gracia? Amén. Pues nosotros estamos en el tiempo de gracia. Amén. Porque a la luz de las Escrituras no queda mucho, hermano. Así es, Señor. Amén. Ahora sí que no queda. Ahora tome su Biblia, Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a ver un poquito estas dos bestias. ¿Sabe por qué leí eso, hermano? Porque resulta que estos dos líderes, estos dos poderes dan autoridad. Uno de ellos a la primera bestia y el otro la destruye. Vamos a ver a la luz de la palabra. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Amén. Amén. Ahora, para entender esto, Dios mismo lo revela en Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. ¿Lo encontraron? Amén. Ya. Les acabo de leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esos cuernos 10 diademas sobre su cabeza, un nombre blasfemo. Y ahora veamos Apocalipsis 17, 9 lo que dice. Esto para la mente que tenga sabiduría, dice la Biblia. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora déjenme decirles algo. El Vaticano, hermanos, es el único país que está montado sobre 7 montes, está rodeado de 7 montes. Sí, amén. ¿Ya? Es el único. Amén. Versículo 2. No, ya era para dibujar un monte, no hay un mal nombre. Después de que vengo me lo ocupar. Sobre el cual se sienta la mujer. Y usted sabe que mujer es iglesia, ¿amén? Versículo 2 de Apocalipsis 13. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Escúcheme bien. La palabra bestia son poderes. Siempre cuando se utiliza la palabra bestia, son poderes. Así es. Amén. Cuando hablamos, hermanos, del dragón, ¿de qué estamos hablando? ¿Se acuerdan lo que vimos los 4 nombres? Dragón, diablo, Satanás, la serpiente antigua, ¿se acuerdan? Sí, amén.
la Biblia quiere decir poder, ya lo mismo. Versículo 3. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estamos viendo la primera bestia, hermano. Amén. Amén. Ahora, la bestia que fue herida de muerte, pero vivió de nuevo, fue Roma pagana. Ustedes saben que está la Roma pagana y está la Roma religiosa. Amén. La Roma pagana, imperial, que cayó bajo el asalto de los bárbaros salvajes. ¿Se acuerdan cuando estaba Constantino, cuando hablé de las edades de la iglesia? Constantino, para poder salvar al pueblo, para poder salvar su reino, se tuvo que unir a la iglesia. ¿Por qué? Porque los bárbaros tenían casi todo destruido. Los bárbaros tenían casi toda Roma destruida. Y entonces Constantino, para poder pedir ayuda, él dijo que tuvo una visión, y esa visión era que él veía una cruz, ¿cierto? Y venía una voz, decía, y a través de esta cruz tú vas a lograr la victoria. Y ahí Constantino se hizo el primer papa. Y ahí pudo salvar su reinado. Y de ahí fue la vida mortal que tenía y vivió. Amén. Amén. Ya no ahora como emperador Constantino, sino que ahora como papa. Amén. Y después usted sabe la historia que Constantino, ¿cierto? Él dijo, yo no quiero estar aquí, donde está el Vaticano actualmente, sino que yo quiero irme a Constantinopla. Lleva el nombre de él, Constantinopla. Entonces, él se fue y dejó a uno mientras tanto, guárdame el puesto, cuídame este puesto. Él se fue para allá y el que estuvo acá le quitó el puesto a Constantino. Y él pasó a ser el Papa ahora. Y Constantino, estando allá, era un emperador, pero ya él no era un Papa, ¿ves? Y ahora aquí, él adoraba, usted sabe que él hasta su muerte adoró a Júpiter, al dios Sol, a Nimrod, como quiera llamarle. Pero aquí, hermano, en lugar del Vaticano, en ese lugar había un hombre, ¿cierto? Que se le fue puesta una corona en la cabeza, ¿cierto? Se le fue dado un arco, ¿cierto? Sin flecha, lo que dice la Biblia. Así es, amén. 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 Ya, la bestia que fue herida de muerte fue Roma pagana imperial, que cayó bajo el asalto de los bárbaros salvajes, y por eso perdió su poder temporal. Pero ella recobró ese poder bajo Roma papal. ¿Lo puede ver usted? La nación que reinó sometiendo bajo sus pies a todos los demás, llegando a ser el imperio más poderoso que jamás había conocido. Al fin fue herida de muerte. Roma, a través de los bárbaros, así fue herida de muerte. Su poder, así como el control que ejerció por medio de ejércitos, estaba terminado. Pero bajo Constantino, ella volvió a la vida, porque la Roma papal se ha infiltrado en el mundo entero y su poder actualmente es absoluto. Amén. Amén. Vamos a vamos a ir a Apocalipsis un poquito para ver estos 10 cuernos. Aquí. Donde Dios mismo hace la descripción de los 10 cuernos. Versículo 12. Apocalipsis capítulo 17. Para que veamos nuevamente, porque Dios aquí está hablando, quiero que son esta vez y los 10 cuernos. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada o antepasada hablamos de los 7 reyes? 5 habían caído, uno es, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? ¿Se
5 cayeron, que ya habían muerto, uno es, ¿se acuerdan que fue para Juan Pablo II? Uno vendrá, pero durará breve tiempo. ¿Este era quién? El Papa Benedicto. ¿Se acuerdan ustedes de que después dice la Biblia, y aún hay uno que ha venido, y cuando venga necesario que no le dé tiempo? La bestia que él no es también es el octavo, y es entre los 7 y va a perdición. ¿Amén? Ya. Esos nos dimos cuenta que eran los papas, los reinos de los papas. ¿Amén? Amén. Ahora veamos el versículo 12 de Apocalipsis 17, 12. Y los 10 cuernos, esto sale en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Dios aquí está dando la interpretación del mismo los cuernos. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes justamente con la bestia. Ahora ponga atención, hermano. Ustedes se han dado cuenta que el rey de Inglaterra, él tiene que venir de un linaje. Así es. Su papá, su mamá, su abuelita, por eso es que él recibe la corona, porque uno de sus antepasados es rey. Eso mismo ocurre en España, eso mismo ocurre en Holanda y en todos los países donde hay reyes. Así es. Amén. Pero aquí la Biblia dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea, ellos no tenían una heredad de reyes. Así es. Amén. Y el hermano Graham habla y dice, estos 10 cuernos no son más que 10 dictadores. Porque usted sabe que un dictador recibe una autoridad como rey, una autoridad absoluta. Así es. Amén. 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 Dice, fíjese, no son reyes coronados, son dictadores. Para ser reyes tendría que haber nacido bajo un reino. ¿Ve usted? Amén. Ellos nunca fueron reyes coronados, pero recibieron poder como reyes por una hora en el reino de la bestia. Esta es, escuche bien, esta es la sombrita del tiempo en que dictadores se están levantando hoy en día. De usted tomarán potencia por una hora como los reyes. Escúcheme bien. Cuando vino Stalin, él tomó el poder como un rey. Así es. Amén. Él hizo y deshizo, mandó a matar. Yo leí la historia de Stalin. Yo puedo decir que la leí. Stalin fue totalmente diferente al pensamiento del antecesor de él. ¿Quién se acuerda? Max. ¿Cierto? Max. Ya. Stalin, él se levantó como un socialista, como un comunista, pero resulta que él, cuando empezó a implementar el pensamiento de otro, él lo hizo matando gente a la fuerza. Él era un dictador, hermano. Y un dictador no es, toma un reino que no le pertenece a la fuerza. Lo mismo que hizo Hitler. Lo mismo que hizo el rey de España, ¿cierto? Franco. Lo mismo que hizo el de Italia, ¿cierto? Mussolini. Todos ellos fueron dictadores, ninguno fue rey. Pero ellos volvieron loco al mundo. Así es. Amén. Amén. Entonces el hermano Graham dice, estos trabajan ¿para quién? Para la primera bestia. Y está comprobado, hermanos, que Mussolini trabajó para el Vaticano. Está comprobado que Hitler trabajó para el Vaticano, queriendo eliminar a los judíos. ¿Por qué? Porque Roma quiere apropiarse ¿de qué? De Jerusalén. Así es. Amén. Y para eso quiere eliminar ¿a quién? A los judíos. Está comprobado, hermano, que Stalin también trabajó para los católicos. Está todo eso comprobado, todo eso salió a la luz. Y el Vaticano lo reconoce. Leímos el 12, versículo 13. Estos tienen
un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ese es el propósito, hermano, de todos estos poderes autoritarios. Todos estos dictadores, hasta hubieron dictadores aquí en América, hermano. Aquí mismo en Chile, ¿cierto? En Argentina, en Bolivia, en todos los países de habla hispana hubieron dictadores. Amén. En Cuba, ¿cierto? También hubo un dictador. Amén. Estos tienen un consejo, dice el hermano Branham. Ellos, estos dictadores, tienen un consejo y sus ejércitos estarán a la merced para apoyar a la bestia. Así es, Señor, amén. Amén. Versículo 14 del versículo 17. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Amén. Si ustedes se dan cuenta, Dios está hablando aquí de la primera bestia y cómo va a gobernar el mundo. Pero Él dice que los escogidos no podrán ser vencidos. Amén. ¿Por qué? Porque Él pelea por ellos, dice la Biblia. Señor, amén. Amén. Gracias, Padre. Dice, ¿cómo quisiera predicar un sermón sobre esto ahora mismo? Dice, los elegidos antes de la fundación del mundo y manteniéndose fiel a su llamamiento. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es. Ellos son llamados elegidos y fieles. Y es una conjunción, dice el hermano Lacan. Elegidos y fieles. Es una conjunción. Los elegidos y fieles. Ellos le vencerán. No importa cuán grande llega a ser la bestia. Ellos están llamados a vencerla. Amén. No a través de armas, dice la Biblia. No es lucha no contra carne y sangre. Amén. Sino que a través de la palabra. Amén. Amén. Señora. Versículo 16. Mire lo que ocurre. ¿Se acuerdan de los dictadores? ¿Están poniendo atención, cierto? Amén. ¿Se acuerdan que los 10 cuernos eran 10 dictadores? Amén. Mire lo que dice el versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. ¿Escucharon? La misma ramera los puso ahí. Y ahora estos 10 cuernos la aborrecerán. Le van a dar la espalda y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Escucharon? Dios está revelando, los hermanos, estos 10 cuernos, que son 10 dictadores, que son guiados al Partido Comunista y Socialista. ¿Por qué? Porque tenemos dos bestias. ¿Tiene otro lápiz, por favor? Tenemos dos bestias, ¿no? Dos bestias. Amén. Estamos analizando la primera, la cual es, la primera bestia es Roma. ¿Cierto? Esa es la primera bestia, lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos 10 cuernos, los cuales son ¿qué? Dictadores. La Biblia dice reyes que no tienen reino, son dictadores. Amén. Y nos damos cuenta que esos 10 reinos le dan la espalda al Vaticano. ¿Por qué? Porque están los dos pies, ¿se acuerdan? El cual es, el primero es Estados Unidos, ¿cierto? Amén. Y el segundo es Rusia. ¿No es así? Estamos analizando la luz de la palabra. ¿Están captando, no? Amén. ¿Hay dudas? Si es que hay dudas me dicen. Yo quiero que lo capten. Y escuche bien. Rusia es un país comunista. ¿Amén? Amén. Por favor, dígame para que vean si captan. Amén. Rusia es un país comunista y a la vez es un país de dictadores. Y en Estados Unidos se vive la democracia, o sea, van a elegir presidente cada ciertos años. Así es. Pero en Rusia no es así. Escúcheme bien. Usted me dice, bueno, pero actualmente sí, porque Vladimir Putin salió
urnas. Escúcheme bien. La Biblia no se puede equivocar. Así es, Señor, amén. Hasta hace poco Vladimir Putin pasó por las urnas. Pero ahora Vladimir Putin está levantando leyes para quedar en el poder. Así es. Amén. Amén. Así que veamos, sigamos, para que usted vea que vamos a hablar todo esto, ¿ven? ¿Lo ve usted? Eso es todo esto llegando, lo que estos son dictadores. Fíjese, ¿hacia qué se inclinan los dictadores? Dice el hermano Lacan. Fíjese, ¿hacia qué se inclinan los dictadores? ¿Hacia qué se inclinan? Muéstrenme un solo dictador que no sea inclinado hacia el comunismo. ¿Escucharon? Usted me dice, bueno, ¿y el general Pinochet que hubo aquí? Este general Pinochet fue solventado por Estados Unidos. Usted sabe. Amén, amén. O sea, fue puesto, Estados Unidos luchó para sacar a Salvador Allende. ¿Y qué es lo que pasó? Que ahí cayó Pinochet. Y Pinochet fue apoyado por Estados Unidos. Amén, así es. Amén. Amén. Así que no viene del socialismo. Es otra clase de dictador. Amén. Amén. Todo se queda hacia el comunismo, ¿ve usted? ¿Y estos qué? Aborrecerán a la ramera, la mujer iglesia llamada Iglesia Católica. Fíjese en lo que va a suceder. Estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán en fuego. Así es. Eso es lo que Dios está profetizando hace cuánto? 2000 años atrás. Amén. Versículo 17. De Apocalipsis 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones, ¿ve? En el corazón de estos dictadores, el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Ve? Dios ha puesto en sus corazones, en el corazón de los dictadores, el ejecutar lo que Dios quiso, lo que Él quiso, ¿ves? Así es, Señor, amén. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. ¿Sabe lo que está diciendo Vladimir Putin hoy en día? Que debiera haber un gobierno mundial. Así es. Un líder. ¿Qué es lo que son los países como Irán? Ese también es un país que está pidiendo un gobierno mundial. No son países democráticos. El único país democrático en todo ese entorno árabe es Israel. El único. Y el resto dictadores. ¿Amén? Amén. Versículo 18. Y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Ves? ¿Escucharon? Amén. La mujer. Vamos a ver. Ahora, no hay, dice el hermano Lacan, no hay necesidad de jugar con esto. No hay necesidad. A ver, ¿quién será esta mujer? No, dice el hermano, no hay necesidad de jugar. Sabemos que esto es la jerarquía católica. Así es. Sabemos que es el papado. No hay necesidad de que nadie. Yo creo que eso, tan firme como creo que he recibido del Espíritu Santo, creo eso tan firme como creo que soy un cristiano parado aquí hoy día. Que esta jerarquía católica, o sea, que la ciudad vaticana es la ciudad que está sentada sobre 7 montes. La jerarquía de la iglesia es la bestia que era y no es. Ella es Babilonia. Es todo representado perfectamente a través de las Escrituras. Es la iglesia católica. Volvamos a Apocalipsis capítulo 13 ahora. Ya vimos, ¿cierto?, el primer versículo. ¿Amén? Amén. Vimos, ¿cierto?, la bestia que subió del mar, ¿cierto?, los 7 cuernos, ¿cierto? Dijo. Vamos ahora al versículo 5, porque ya vimos los otros capítulos, versículos. Versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. ¿Qué significa esto, hermano? Dice el hermano Graham. Enseñando sus doctrinas y mandamientos de hombres, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y él blasfemó el nombre de Dios,
al cambiarlos por títulos y rechazando todo fuera de eso. Dice que una de las blasfemias más grandes, y ayer estaba viendo un video con mi esposa que lo iba a traerlo, pero lo traje, donde el Papa se reunió con uno de las iglesias luteranas, episcopales, bautistas, etcétera, etcétera, y el Papa dijo lo siguiente, dijo, hay cosas que nos separan, dijo, y son los grandes teólogos que están por allá arriba. Ustedes tienen muy buenos teólogos de las Escrituras, nosotros también, y ellos están por allá arriba, pero nosotros que estamos por acá abajo podemos perfectamente unirnos. Se lo mostré a mi esposa, y él decía lo siguiente, ¿qué nos une a nosotros? El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso, hermano, esa doctrina comenzó ¿dónde? Allá con Constantino. Así es, amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que el Papa está atacando con las mismas armas. Así es, Señor, amén. Y entonces la iglesia protestante, hermano, en vez de quedarse con la palabra en el nombre de Jesucristo, se quedó con un dogma. Amén. 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 Entonces, él blasfemó el nombre de Dios al cambiarlo por título y rechazando el nombre de Jesucristo. Versículo 7. El verso 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Amén. Persecución, dice. Muerte para el verdadero creyente. Y todo esto fue hecho en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor. De manera que el nombre de Dios fue blasfemado, Así es, Señor. aún como en Rusia y en los países, ¿cierto? Como Alemania y muchos países que han perseguido, ¿cierto? A través de la Iglesia Católica. Versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Mira lo que dice Pablo acá. Gracias a Dios que las ovejas no la adorarán. Amén. Amén. Todos, Señor. menos los escogidos, serán engañados. Amén. Ellos no serán engañados porque oyen la voz del pastor y la siguen. ¿Cuál es la voz del pastor? Jesucristo. Cristo, amén. En el mensaje de la edad de Tiatira dice lo siguiente. Ahora pues, fíjese en esto, lo que he tratado de mostrar. Esta simiente de muerte, la simiente de la organización, dice, que empezó en la primera edad, ¿ve? En la primera edad, ahí comenzó la organización, Amén. con el espíritu nicolaita. Amén. Amén. Ha crecido y ha llegado a ser el árbol en el cual mora toda ave inmunda. A pesar de su reclamo de ser la fuente de la vida, de ser una iglesia de Dios, ella es la fuente de la muerte. Así es, Señor. Su fruto es muerte. Aquellos que toman de ella están muertos. Este poderoso sistema religioso mundial que engaña al mundo diciendo que en ella mora salvación espiritual y física está engañando y destruyendo a las multitudes. Así es, Señor. No solamente su muerte personificada, sino que esta misma creación, esta carroña de muerte, será muerta con muerte, lo cual será en el lago de fuego. ¡Ay! Que los moradores perciban lo que será su fin al quedar dentro de ella. Oh, Padre, amén. ¡Salgan de ella! Amén. ¿Por qué van a morir? Amén. Aquí el hermano Braja se está refiriendo a versos 7 y verso 8, Amén. donde se le permitió guerra contra los santos y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, y fue inmolado. Amén. Versículo 11 de Apocalipsis 13. Bueno, hermano, aquí, hasta el versículo 10, habla de la primera bestia. Y nos dimos cuenta que la primera bestia era Roma. Amén. La primera bestia es Roma. Lo podemos ver a la luz de la palabra. Así es, Señor, amén. 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 Y ahora, aquí la Biblia
dan cuenta, Jesucristo es mostrado como un cordero. Así es, amén. Amén. Pero aquí aclara que está hablando de una bestia. Sí, amén. Amén. La imagen de la bestia, las denominaciones protestantes, no la católica ahora. Estamos hablando de las denominaciones protestantes. Esto es en América, lo cual él está hablando aquí, ¿ven? Porque este capítulo 13, miren lo que se llama acá, habla sobre América, la bestia que subió de la tierra. ¿Ya? La bestia que subió de la tierra. Todas las otras bestias subieron del mar, del agua. ¿Qué quiere decir? Muchedumbre, el mar significa muchedumbre y multitudes de gente. Pero la bestia aquí, que sube como un cordero de la tierra, donde no había gente. Dice el hermano Laja que aquí en América estaban solamente los indios que vivían acá en América. Y el mundo fue colonizado porque tuvieron que traer gente. ¿Dónde? A la tierra. Amén. A la tierra tuvieron que traer gente. A través de barcos trajeron gente para que se estableciera en dónde, aquí en la tierra. Ellos hicieron una imagen de la bestia que estaba ¿dónde? Que estaba ya en Europa. E hicieron eso aquí, una imagen a ella, uniendo a las iglesias y haciendo este compañerismo protestante. Y luego ellos forzaron a todas las iglesias para que ellas entraran, porque ellas no podían ni siquiera vender ni comprar sin que ellos tuvieran esa imagen de la bestia. En el mensaje se extiende la rota, vamos a ir entendiendo un poquito esto. Dice lo siguiente, y es una cosa extraña que estos Estados Unidos aparecen en la escena y es como un cordero. Aquí el hermano Lajas dice que la segunda bestia habla de que es un cordero. Y el hermano Lajas dice que Estados Unidos todo es 13. Cuando usted ve el billete de dólar, ahí tienen 13 espadas, 13 flechas, comenzó con 13 colonias, y él empieza a decir que Estados Unidos todo es 13. Y aquí el hermano Lajas dice que Estados Unidos, dice, es representado ahora en la Biblia como un cordero. O sea, él dice que Estados Unidos es la segunda bestia. ¿Nos ponieron atención? Ya. Y un cordero tiene dos cuernos, pequeños, derechos. Y esto habla de que Estados Unidos fue parado, hermanos, y hasta la actualidad del día de hoy es así, a través de todos poderes, de dos poderes. El poder cívico y el poder eclesiástico. Estos dos poderes están aparte, no como aquí en Chile. Aquí en Chile está el poder cívico, ¿cierto?, legislativo, donde está el Congreso Nacional, y todos los poderes demás están debajo. Pero acá en Estados Unidos es diferente, porque el poder cívico está paralelo al poder eclesiástico. El poder político y la religión tienen el mismo poder, o al menos tenían. Porque ustedes saben que llegó Barack Obama ahora. Y después de un tiempo, después de ser un cordero, nos dimos cuenta que entonces habló como un dragón, dice la Biblia. Y ejerció todo el poder que el dragón tenía en presencia de él. Ponga atención, porque esto yo no lo voy a volver a repetir. Usted no va a poder después entender. Y la Biblia nos dice que ellos dijeron, hagamos una imagen a la bestia. Una imagen es algo semejante a la otra cosa. La primera bestia, ¿dónde estaba? En Roma. ¿Cierto? En Roma. Y esta era la primera bestia.
a la bestia. Una imagen es algo semejante a la otra cosa. Y podemos verlo ahora mismo que en su condición apóstata, la iglesia está formando el Concilio Mundial de Iglesia. Esa es la imagen que se ha encargado la segunda bestia de hacer, a la luz de la palabra. Lo cual es la imagen del poder de Roma. ¿Escucharon? Amén. Es la imagen del poder de Roma, que impondrá sobre la gente lo mismo que ha hecho la Roma pagana o la Roma papal. Así que no hay ninguna otra manera, ninguna otra cosa. Es la palabra de Dios y es la verdad, dice aquí. En el mensaje apartando la mirada hacia Jesús, dedicado al año 63, dice lo siguiente: va a venir un tiempo en esta nación en que esta nación va a ejercer todo el poder que la bestia tenía antes de ella. ¿Se acuerdan cuando prediqué hace unos 2 o 3 años atrás sobre Israel, cierto? Sobre que Roma era el poder, cierto, de Jezabel, sobre Acab, que era Estados Unidos, cierto, y ellos quisieron tomar la viña de Nabot, si no me equivoco, la viña de Nabot, el cual es Israel. ¿Se acuerdan? Nabot, hermano, esa viña representa a Israel. La Roma papal representa el poder que tenía la esposa de Acab. Amén. Y Acab representa, ¿cierto?, el reino de Estados Unidos. Amén. Y nos damos cuenta que Estados Unidos solamente hace, al igual que Acab, porque Jezabel tenía el dominio sobre Acab, Jezabel mandaba a Acab. Y Acab hacía solamente lo que Jezabel quería que hiciese. Era como un títere. Amén. Sí, es amén. Escúcheme bien. Va a venir un tiempo que esta nación, en la que esta nación va a ejercer todo el poder de la bestia, ¿ves? La cual era Roma pagana, cuando llegó a ser Roma papal, que tenía esta nación. O sea, el hermano Rajan está diciendo que Estados Unidos va a ejercer un imperio, hermano. Una tiranía a nivel mundial. ¿Están escuchando eso? Amén. Y ustedes saben que la Biblia habla de que va a venir un gobierno mundial. Así es, amén. Y el hermano Rajan está diciendo lo siguiente: va a venir un tiempo en esta nación en que esta nación va a ejercer todo el poder que la bestia tenía antes de ella, la cual era la Roma pagana, cuando llegó a ser Roma papal, que está en la nación. Esta nación hará eso. Apocalipsis 13 dice, lo explica claramente: el cordero subió de la tierra, la otra bestia subió del mar, dice, del agua. Subió de la tierra a aglomeraciones y multitudes, significa subir de la tierra. Pero este cordero subió de donde no había gente, dice. Un cordero representa una religión, dice el hermano Lajan. Ustedes saben, la Biblia dice, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ve? Eso es una religión, ¿se da cuenta? Y el hermano Lajan dice, un cordero es una religión. El cordero de Dios. Y recuerde, hablaba como un cordero. Era un cordero, pero hablaba como dragón. Y luego, después de un rato, recibió poder, dice, y habló como un dragón. Primero era un cordero, hablaba como un cordero, pero después recibió poder y empezó a hablar como un dragón. Y el dragón es Roma. Tenemos aquí que el dragón es Satanás. Y el hermano Lajan dice, y el dragón es Roma. Porque usted sabe que el diablo se va a entronizar. Así es, señora. ¿Se acuerdan ustedes de Judas?
Judas tenía un demonio, dice el hermano Graham. Judas tenía un demonio y andaba al lado de Jesús, pero él tenía un demonio. Pero llegó el tiempo en que ese demonio salió y entró el mismo Satanás en Judas. Y el hermano Graham dice, actualmente el Papa tiene un demonio. Él anda con un demonio para allá y para acá. Y él habla como demonio. Pero va a llegar el tiempo en que ese demonio salga y entonces va a entrar el mismo Satanás. ¿Amén? Amén. Señor. Luego después de un rato recibió poder y habló como el dragón. Y recibió todo el poder que el dragón tenía antes de él. Y el dragón es Roma, siempre dice. Entonces, ¿no lo ven? Una denominación romana, una marca, una denominación protestante, una imagen a la bestia, formando un poder que forzará a todos los protestantes como una unción. Lo forzará como una unción, como si fuese el Espíritu Santo, hermano, pero el Espíritu del Anticristo. Usted tendrá que estar en este concilio de iglesia, o no va a poder tener compañerismo. No se va a poder juntar como iglesia. Hermano Graham dice que las iglesias que no estén en este concilio van a ser cerradas. Ahora, aquí tenemos dos bestias en Apocalipsis 13. Hermano Claudio. Venga. Coloque hacia acá. Tenemos dos bestias. Roma papal. Roma, oigan, Roma. Coloca ahí Papa. Papa. ¿Cómo se llama el Papa? Francisco, ¿cierto? Francisco, por lo que más acá. Y en Estados Unidos tenemos la otra bestia. Estados Unidos, que es un presidente, ¿no es así? Amén. Allá es un papa y aquí es un presidente. ¿No? Y se llama Obama. Ya, mira. El 27 de marzo de este año, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el Papa Francisco se reunieron por primera vez en el Vaticano. ¿Qué es lo que dijo el presidente de Estados Unidos? Soy un gran admirador suyo, le dijo Obama en inglés al saludar a Francisco. Y él le dijo, welcome, Mr. Presidente, bienvenido, señor presidente. Obama luego dijo que todo el mundo debiera escuchar al Papa, que, escúcheme bien, supuestamente Obama es un protestante. Supuestamente, pero mire lo que dice ahí, supuestamente, porque usted sabe que Obama dijo, todo el mundo debiera escuchar al Papa porque él es la autoridad moral aquí en la tierra. ¿Ya? Claramente Obama está, escúcheme bien, pidiéndole al mundo que adore a la primera bestia. Y él está en la segunda bestia. Veamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. ¿Lo encontraron? Amén. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Ve? Él se presentó ante el Papa en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Amén? Amén. Y aquí el presidente Obama dice que el Papa es la autoridad moral aquí en la tierra. Él claramente está citando Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Este año, hermanos,
el Papa fue Israel. Ahora, ponga atención, porque aquí viene algo importante. Este año el Papa fue Israel. Ahora, quiero que ustedes sepan que el primer Papa que fue a Israel fue Pablo VI del año 64, 1964. Fue Pablo VI, el año 64. Luego fue Juan Pablo II, el año 2000. El año 2000 fue Juan Pablo II. El tercero fue el año 2009. Benedicto. Benedicto XVI. Y el 2014 fue el Papa Francisco. Cuente cuántos años han pasado. 50 años. ¿No es así? 50 años. ¿Por qué viajó el Papa este año 2014? Ya, déjame ver. ¿Por qué viajó el Papa el año 2014? El Vaticano lo declaró, hermano. No fue para que haya paz en la tierra. Él dijo, vine a orar. Dijo, he venido a orar. No vengo con temas políticos, dijo. Ni tampoco vengo con temas religiosos. Pero escuche bien. Él dio una declaración y dijo, se cumplen 50 años. Y ustedes saben, 50 años para nosotros es un tema muy importante. Amén. Y la Biblia 50 años jubileo, la cual es liberación, pero también es esclavitud. Para aquellos que se dejan el aro en la cabeza, en la oreja. ¿Es así? Amén. Amén. Lo vimos la semana pasada o antepasada, a la luz de la palabra. Y Benedicto XVI fue a Israel, hermano, a celebrar los 50 años de Pablo VI. El año 64 fue la primera vez que fue. Ahora, cuando fue la primera visita papal, el año 64, ya estoy terminando, ponga atención a esto, ocurrió algo extraordinario. Hubo un eclipse lunar el año 64, y yo lo voy a leer y después le voy a mostrar las lunas. Cuéntala, porque la vi mal. El hermano Bajas dice, en referencia a la visita papal, dice, y mientras predicábamos las 7 edades de la iglesia, y ellas estaban tan perfectamente al grado que el Espíritu Santo mismo, escuche bien, descendió entre nosotros y lo vindicó y lo puso en los periódicos y la lanzaron por toda la nación. Salió en todos los periódicos de Estados Unidos y la lanzó en toda la nación. Y lo mostraron en la luna, en los cielos. Y nos lo mostró semejante semanas y meses antes de que esto sucediera. ¿Aprendieron? No, que tengo que aprender. No llegué, ¿lo pueden aprender? ¿Se acuerdan de las lunas que les mostré? ¿Se acuerdan o no? El hermano Graham
lo hizo meses antes de que hubiera este eclipse lunar que les voy a mostrar. Y el eclipse lunar tuvo 7 etapas. Y el eclipse lunar tuvo 7 etapas. Miren, aquí en el tabernáculo Él lo dio a conocer. Aquí, en el tiempo, Él lo dio a conocer. En la luna y el sol. Él lo dio a conocer. Y en la posición de las naciones en este tiempo. Él lo dio a conocer mientras la jerarquía de Roma se fue y regresó a Palestina. Aparentemente había sido el primer papa ya, según se dice, que visitó a Israel. Esto es algo tan tremendo, dice. El hermano Lajar dibujó estas lunas meses antes de que el Papa visitara Israel. ¿Ya? Y esas mismas lunas ocurrieron cuando fue el eclipse lunar en Israel. Ahí va. Entonces dice, vemos antes que los sellos que escondían todos estos misterios. Yo sin saber lo que estaba dibujando en la pizarra, como las edades de la iglesia, yo nunca, Dios lo sabe, tan solo por visión lo dibujé, sin saber que Dios, 1 año y 6 meses después, iba a vindicarlo en los cielos, por medio de la luna, y ponerlo por los periódicos nacionales. Yo no sabía esto, yo no sabía que habría un oscurecimiento en la luna para representar a la edad de la Odisea. Ahora, en los periódicos, uno solo tiene 6 edades, porque en los periódicos colocaron 6 lunas solamente. Y él dice, ahora en los periódicos solamente hay 6 edades. Es porque la iglesia de la Odisea fue apagada completamente. Porque ahí la luna no sacaron nada con sacarle foto, porque ya no había nada para sacarle, porque estaba negro entero. ¿Se acuerdan cuando el hermano Lajan dijo anteriormente, aquí yo dibujé un poquito de luz por causa de la novia, pero debiera ser completamente negra? Él lo dijo. Y aquí eso ocurrió. ¿Ya? Y dice, solamente colocan 6 fotos. ¿Por qué? Porque la 6ª etapa de la luna fue totalmente negra. Yo dibujé un espacio pequeñísimo, como ustedes pueden ver, tan solo un espacio pequeñísimo de luz. Eso fue justo antes de que el mismísimo elegido había de ser llamado de la tierra. La razón que lo coloqué allí es como la 7ª edad, pero cuando Dios lo puso en los cielos, estaba totalmente apagado, significando que tal vez el último es llamado de la tierra de la Odisea. Él está diciendo que aquí tal vez sea el último llamado. Les voy a mostrar aquí la foto ahora de... Ahí está la foto. Bueno,
los periódicos, 6 fotos. Y la última luna no pudo ser sacada, ¿por qué? Porque era negro totalmente. Dice, ¿por qué 6 lunas? Porque la séptima fue completamente oscura. Y ahora este Papa, que tenemos ahora, Francisco, va a Israel cuando hay 4 tétradas lunares. ¿Se acuerdan de cuando prediqué las 4 tétradas? Lo cual es juicio de Dios. No nos olvidemos que el sol de justicia es Dios y la luna representa la iglesia. Y la luna oscura es juicio. El Papa y su herejía doctrinal. Apocalipsis 17:4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El cáliz de oro son todas sus doctrinas y dogmas que está introduciendo hoy en día el Vaticano. En primer lugar, hemos visto lo que hemos señalizado los días anteriores. Ahora escuchen lo que está saliendo. 1. Señala que existen ejemplos de buenas relaciones homosexuales, en la que la ayuda mutua está en el punto del sacrificio. Constituye un apoyo valioso en la vida de la pareja. El informe dice lo siguiente: los homosexuales tienen dones y cualidades que ofrecerle a la comunidad cristiana. ¿Ya? Eso es lo que la doctrina está enseñando ahora. Respecto al tema sobre la Santa Cena y la comunión, para los católicos que se vuelven a casar y a los divorciados y todos ellos, el informe del sínodo ofrece una solución de la vía de la penitencia, o sea que pidan perdón y después lo pueden hacer. Un periodo de reflexión y penitencia que permitiría que las parejas en un segundo matrimonio puedan recibir la Santa Cena. Cambio totalmente de la Escritura. Capítulo 3. La aceleración del procedimiento de concesión de anulaciones. O sea, él dice que si hay matrimonios que quieren disolverse, ahora ellos lo pueden hacer rápidamente para hacer más flexible y accesible la separación del matrimonio, debido a lo contrario. 4. Las discusiones del sínodo hicieron énfasis en la realidad positiva de los matrimonios civiles y la convivencia. Dice, aunque muchas parejas se juntan, hay elementos constructivos en ellos, sin casarse. Muchas parejas optan por vivir juntos, de acuerdo al sínodo, lo hacen por razones nada más que económicas. No es que ellos quieran pecar o que estén escuchando la palabra, simplemente lo hacen por una necesidad. Así que hay que aceptarlo. Y ahí sigue la doctrina. ¿Amén? Pero ahora mire, vamos a ver el significado de los nombres. Ahora sí. Vamos a ver primero la segunda bestia. Y ahí está Barack Hussein Obama. Barack Hussein, Barack GQ. Barack Hussein son palabras de origen semita. Barak en hebreo significa bendecido. Barak significa bendecido. Y Hussein significa bueno. Con H y doble S. Ahora el nombre de... Bueno. Si ustedes se dan cuenta, el nombre bendecido y bueno, el de Barack Obama. El nombre
Papa Francisco, que es Bergoglio, creo que es Bergoglio. Sí. Go. Eso con destácalo. ¿Se acuerdan de Gog y Magog? Tiene mucho que ver. Pero el nombre Bergoglio, hermano, lo tenía guardado y se me salió aquí, se me fue el internet. Y también tenía que ver con un nombre de mucho de Dios. ¿Ya? Y Gog y Magog son los que le hacen la guerra ¿a quién? A Israel. Van a tomar a Israel. Y a la vez, después, para luchar contra quién, la batalla de Gog y Magog. ¿No es así? Ahora, nos queda un tercer nombre. Vladimir Putin. Con B corta Vladimir. Él es parte de uno de los cuernos. ¿Se acuerdan? Vladimir significa, es un nombre compuesto. Vladi significa señor. Y Mir significa mundo. Vladimir significa señor del mundo. También significa el príncipe de la paz. Para terminar, quiero que hablamos Apocalipsis capítulo 18. Si ustedes se dan cuenta, los nombres tienen mucho significado. Y ahora miren, Apocalipsis capítulo 18, versículos 10 y 12. Dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, ay de la ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. ¿Se acuerdan que a los cuernos le dan poder por una hora? Sí, amén. Y la Biblia dice que en una hora vino el juicio sobre Babilonia. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella porque ninguna hora puede comprar más su mercadería. ¿Cuál es su mercadería? Dice, mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata y toda manera olorosa, de todo objeto buril, de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y de mármol. Ustedes saben que eso habla de los dioses que ellos tienen, Sí, amén. pero también habla también de la doctrina que ellos tienen. Y 13, y canela y especies aromáticas, incienso, mirra, líbano, oliva, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de los hombres. Los frutos codiciados por tu alma te apartaron de ti, y de todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más la hallarás. Ahí está hablando a las naciones. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se van lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumida tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marinos y todos los que estaban en el mar y se pararon lejos. Dieron humo y incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Amén. Entonces nos damos cuenta que
La primera bestia, hermanos, es destruida por estos cuernos. Amén. Que son dictadores. Pero esta bestia recibe el apoyo antes de eso de la segunda bestia, del cual creo que es Estados Unidos, la segunda bestia, a través de un concilio ecuménico. La pregunta es, ¿se ha cumplido esta palabra o no? ¿Se ha cumplido? A la luz de la Escritura, hermano, estamos en los últimos tiempos. A la luz de la palabra, ¿qué queda por cumplirse? Próximo año, 2 lunas más, eclipses lunares y un eclipse solar. Estamos en el fin de los tiempos. Debemos arreglarnos, hermano. Debemos saber que el hermano Branham esto lo predicó el año 62. Y nosotros nos estamos viendo, hermano. Ahora, por último, déjeme decirle algo. Para terminar, cuando el Papa Juan Pablo II fue a Israel, se acercó el rabino encargado de los utensilios de Israel. Y este rabino le dijo, ¿se acuerda usted que el general Tito vino el año 70 y se llevó los utensilios del templo? Y el rabino le dijo, es hora que el Vaticano nos devuelva todo, porque ya necesitamos elevar el tercer templo. Y el Vaticano dijo, lo vamos a estudiar. Así que, hermanos, ya no queda nada, hermano. Escúcheme bien, para que ustedes sepan, voy a contar un poquito de historia. Babilonia, hermanos, cuando se llevó a Israel, Nabucodonosor se llevó todo, los utensilios. Pero después la Biblia dice que el Ciro, él devolvió los utensilios para que edificaran ¿qué? El templo. Y ahora el pueblo de Israel está pidiendo al Vaticano que devuelvan los vasos, que devuelva, ¿cierto?, los utensilios, que devuelva el candelabro de oro, porque eso lo tiene ¿quién? El Vaticano. Así que ya se está preparando el tercer templo, hermano. Y esto fue predicado, ya no queda nada. El tiempo se ha cumplido, así que Dios nos ayude a que nos podamos poner en pie espiritualmente, podamos levantar, porque el tiempo ya no es una religión, el tiempo ahora es vivir una vida de creyente, el tiempo ahora es pararnos con toda la palabra de Dios, es pararnos por Cristo ahora, como Él se ha parado por nosotros. Así que Dios nos bendiga, hermano. Póngase en pie. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Padre. Hemos tenido un culto de escuela dominical, Señor amado, donde estamos viendo los tiempos actuales, Señor. Un tiempo, Señor, de estar despierto, Padre. Un tiempo, Señor, de que estamos reconociendo, Señor, a la voz de un profeta, Padre. A la voz de tu palabra, Señor amado. La primera y la segunda bestia, Padre. ¿Y qué es lo que va a acontecer, Padre? Y cómo, Señor, estos bloques se han formado, Padre. Y cómo, Señor, a la luz de la palabra nos podemos ver, Señor amado. Oh, Señor, bendícenos, Padre, a la luz de tu palabra. Que podamos entender, Señor, el tiempo que estamos viviendo. Yo esto lo predico, Señor, sabiendo, Señor, de que hay una novia que se tiene que preparar, Padre. Una novia que se tiene que arreglar, Señor amado. Bendícenos, Padre, a la luz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Dios nos bendiga.